Hola, antes de iniciar con la entrevista de hoy, quiero darte las gracias por permitirnos seguir aumentando el volumen y hacer saber que otra manera de hacer las cosas es posible a favor de un mundo más sostenible. Quiero decirte que estamos preparando una publicación especial que reúna a las organizaciones más destacadas con acciones socialmente responsables y sostenibles. Encuentra cómo participar en www.valor-compartido.com/quién es quién. Ahora disfruta de la entrevista de hoy. En Valor Compartido Podcast, el día de hoy nos da mucho orgullo y mucho gusto poder presentar a nuestra siguiente entrevistada, la entrevistada del día de hoy. Ella tiene 30 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible, en responsabilidad social. Ella es Marta Herrera, directora corporativa de negocio responsable en Cemex, presidenta del Pacto Mundial en México, presidenta de Arise en México y recientemente escogida como copresidenta de Arise a nivel mundial. Marta Herrera, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos tus radioescuchas? Y encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir contigo siempre es un placer. Sí, el placer es nuestro porque, claro, poder darte, por supuesto, la enhorabuena, ¿no? de viva voz, ¿no? Por tu elección como copresidenta de esta plataforma, que vamos a recordar a nuestros escuchas, a los escuchas de este podcast, que es Arise, que es una plataforma de la sociedad privada en favor de sociedades resilientes. Y la verdad es que, además, en una época, en esta de la pandemia, en el que la resiliencia cobra quizá un poco más de relevancia, ¿no? De la que ya tiene. Pero si quieres contarnos, Marta, sobre esta elección, sobre este encuentro que se celebró el 15 de julio, sobre Arise, adelante. Sí, gracias Javi. Encantada de poder compartir con todos los que nos escuchan en este podcast. El decirles que evidentemente Arise es una alianza del sector privado para promover que más sociedades puedan ser resilientes en el mundo. Es una organización que cuelga de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, por sus siglas en inglés, el UNDRR. Es una agencia de Naciones Unidas especializada en estos temas que hoy en día, como tú bien lo dijiste, se vuelven más relevantes y son cada vez más pertinentes. Estamos como Arise en 40 países actualmente, siendo, digamos, el brazo de UNDRR del sector privado, que está promoviendo el que, sobre todo en las empresas, en las organizaciones, se desarrolle una cultura de resiliencia, que se entienda la relevancia que se tiene en la gestión integral de los riesgos de desastres y pandemias, para que realmente entre todos podamos, de manera colaborativa, promover el desarrollo de comunidades, de sociedades, de ciudades y de negocios, ¿no? Estamos enmarcados, digamos, nuestro actuar está enmarcado en el marco de Sendai, que surge en Sendai, Japón, en el 2015, como el marco de referencia o como el documento, digamos, internacional que es adoptado por todos los países miembros de la ONU, que tiene 7 compromisos, que yo lo resumo de manera muy rápida, pero que tiene que ver con cómo se reduce o se erradica las personas afectadas en este mundo de desastres y pandemias. Particularmente, obviamente, lo que nos interesa es que no haya más personas que pierden la vida. El que se reduzcan las pérdidas económicas causadas directamente por desastres y pandemias, el que, por otro lado, se reduzca el daño vital que se puede hacer a la infraestructura, que tú bien sabes que cuando hay algún desastre hay grandes daños de infraestructura que también afectan o que interrumpen los servicios básicos, y que se pueda aumentar cada vez más la colaboración, las alianzas estratégicas, que se pueda aumentar, por otro lado, el número de países que integran en sus estrategias país el tema de reducción de riesgos, tanto a nivel local como nacional, y bueno, que para nosotros en México y como país lo hemos adoptado,
y Arraiz, desde el 2018 que se crea en México y que logramos crear ya junto con el Senacer, este brazo del sector privado que promueve la resiliencia, pues obviamente nos ha interesado el sumar cada vez más a empresas, porque México, como tú sabes, pues es un país que sufre muchísimo, quizá es el número 1 de América Latina en cuanto a desastres ocasionados por este tipo de fenómenos, y el quinto con mayor cantidad de daños y pérdidas totales como consecuencias de estos desastres, ¿no? Sumado a que pues alrededor de un 40% de la población vive en una situación de vulnerabilidad, y que esto obviamente se agrava, ¿no? Y que a partir del 2018 que creamos Arraiz en México, pues se ha sumado una gran cantidad de empresas, más de 200 empresas que se han sumado ya a participar de Arraiz, en esta alianza que tenemos con el Senacer, que atiende, digamos, a la respuesta, ¿no? de los desastres. Entonces nosotros somos ese brazo que atiende a la prevención de los desastres, y en donde tenemos compromisos claros de, por un lado, crear conciencia, sensibilizar, de ampliar nuestras esferas de influencia para que cada vez más podamos trabajar de manera colaborativa, que podamos compartir conocimientos y adoptar experiencias que hay en el sector privado a nivel global y nacional y local, obviamente, el poder ser un catalizador de innovación y colaboración, y el poder tener proyectos tangibles en donde podamos realmente decir que que estamos progresando en estos objetivos del marco de Sendai, ¿no? Entonces, esto es Arraiz, y ahora pues me toca el gran privilegio y honor de presidir y copresidir Arraiz Global en estos 40 países, junto con la líder de UNDRR en Ginebra, entre Mami Misutori y una servidora. Vamos a estar colidereando este esfuerzo en conjunto con otras 10 organizaciones que conforman la junta directiva de Arraiz Global. Así que es todo un honor y un gran reto y responsabilidad esto que se viene en los próximos 3 años, pero estoy segura que vamos a lograr grandes cosas a nivel global y, ¿por qué no, a nivel México? Claro, es un gran reto y bueno, como has comentado, ¿no? Que México pues se ve golpeado, ¿no? Como país por estos fenómenos, ¿no? Digo, ahora mismo, por ejemplo, en tu tierra, Nuevo León, pues hemos visto los efectos del huracán Hanna, ¿no? Digo, que pone en evidencia y bueno, y son 3 años, ¿no? de coliderear esto, además en una época muy importante para las alianzas también, que es la década de la acción, ¿no? De las Naciones Unidas, y que las Naciones Unidas ha destacado, ¿no? Como una de las prioridades la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? Entonces esto es quizá es una época de retos, ¿no? No sé si quieras mencionarnos alguno de los retos en los cuales Arraiz va a poner el foco. Creo que ya lo venían haciendo, ¿no? Que es hablarle a las pymes, ver el tema de inversiones, seguros, infraestructuras, como ya has comentado. Definitivamente, ese va a seguir siendo ahorita nuestro foco a nivel global. Estamos implementando grupos de trabajo en donde hemos seleccionado 4 grandes temas, ¿no? Y que obviamente hay temas transversales a esto, ¿no? Pero en general, como tú bien dices, para poder acelerar el paso necesitamos focalizar el esfuerzo, y vamos a focalizar en cómo lograr el aumentar la capacidad de recuperación de largo plazo de las pymes en este tipo de circunstancias. Y para esto, pues obviamente el tema de capacitación, de crear una cultura hacia el interior de las empresas, no importa su tamaño, el ayudarles a hacer planes, ¿no? Que puedan ser accionados por estas empresas. En segundo lugar, el cómo podemos integrar el riesgo de desastres en las decisiones de inversión del sector financiero. Un tema clave para nosotros, porque necesitamos tener esta mirada siempre de cómo el sector financiero puede lograr integrar en las decisiones de inversión siempre este tema de la resiliencia, ¿no? Con esta mirada. El tercero es cómo logramos incentivar la reducción de riesgos de desastres a través de, como tú mencionabas, las actividades de las aseguradoras, ¿no? Y la gestión de activos del sector, ¿no? Y cómo creamos esa cultura del seguro,
¿no? En nuestros países, porque eso nos ayudaría mucho y que obviamente sea asequible para todos y que podamos entender la importancia de contar con ellos. Y por último, y no menos importante, y muy cercano a lo que nosotros como empresa hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, es el promover el desarrollo de una infraestructura resiliente y la actualización de las ya existentes, ¿no? Cómo logramos innovar y entender dónde están los principales, en el mapa de calor, dónde están las principales brechas, ¿no? Y a qué ponerle atención, ¿no? Para poder arreglar aquellas que en donde hay algún riesgo, o en las nuevas poder aportar conocimiento, innovación, nuevos productos, nuevos servicios que puedan atender este tema, ¿no? Como nosotros sabemos, estos son en Arise nuestros focos, pero hay temas transversales, estamos incluyendo a mucho tipo de organizaciones, expertos, asesores, a los jóvenes, en todos estos procesos, mejorar la comunicación, la medición, de cómo se logra detectar estos riesgos y cómo se avanza en ellos, ¿no? Yo siempre lo bajo a temas pues tan sencillos como nuestra resiliencia personal, ¿no? O sea, ¿estábamos listos o no para una pandemia como la que estamos viviendo? ¿No? ¿Estábamos listos o no para un huracán como el que vivimos aquí el fin de semana? O sea, en lo personal, detectamos en la casa nuestros riesgos, sabemos quién en la casa se encarga de hacer qué y cómo minimizamos esos riesgos, cómo nos preparamos ante ellos, o nos esperamos a que bueno, ya nos pasó esto, pero como no llueve mucho, pues no importa, a ver qué pasa en el futuro, ¿no? O sea, eso es lo que debemos evitar, porque al final del día no sabemos cuándo, o sea, lo que no podemos controlar es que lleguen estos fenómenos o sucedan estas crisis. Lo que sí podemos controlar es cómo las atendemos, ¿no? Y cómo respondemos ante ello. Y como sabemos, este tema de resiliencia, que todo el mundo lo menciona, pero no todos sabemos lo que significa, pues tiene que ver con esa capacidad que tenemos como sistema o como individuos o como comunidad o como sociedad de estar expuestos ante una amenaza y cómo la resistimos, cómo la absorbemos, cómo nos adaptamos, cómo nos transformamos y cómo nos recuperamos, ¿no? Entonces, en la medida que esto lo podamos hacer de mejor forma, más rápido, más fuertes y de manera colaborativa, es que podemos tener, recuperarnos de una manera oportuna y eficiente, lo que nos permite preservarnos y lo que nos permite restaurar nuestras estructuras de una mejor manera, ¿no? Y ese es el tipo de cultura que queremos imprimir, con toda esta capacitación y todas estas herramientas y todo este seguimiento que queremos dar con las organizaciones y empresas en el mundo entero, ¿no? Y qué mejor que aprender de los que lo saben hacer mejor, nosotros poniendo al servicio de los demás lo que México y las empresas hemos aprendido, y también aprendiendo de lo que otros países están haciendo, ¿no? Este es parte del foco que tenemos en Arise. Claro, yo creo que ha quedado palpable, ¿no?, en evidencia en tu respuesta, que sin alianzas poco podemos hacer, ¿no? Una alianza como Arise, digo, Cemex forma parte, ¿no?, y en tu figura de muchas alianzas, lo hemos mencionado al principio, Pacto Mundial aquí en México, ¿no?, ya no solamente Arise. ¿Por qué animarías a una empresa, ¿no?, a preocuparse y a ocuparse de estos temas de resiliencia, a formar parte de esas colaboraciones? Digo, ahora mismo también es verdad que la pandemia pues ha venido a subrayar de que hace falta, ¿no?, el tener prevención, ¿no? Ahora mismo creo que la Universidad de Stanford estaba anunciando un sistema para poder detectar estos cisnes negros, sobre todo enfocados a desastres naturales. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas, sean del tamaño que sean, se tienen que sumar a este tipo de colaboraciones? ¿Y por qué lo hace Cemex también, no? Así es. Pues yo te diría 3 cosas principales. Una, porque queremos, obviamente, proteger la vida, ¿no? Y cualquier empresa nos debería de interesar en primera instancia poner a las personas en el centro, y esas personas son nuestros colaboradores y son nuestros clientes y son nuestros proveedores y son las comunidades aledañas a nuestras operaciones y son las familias de todos ellos de primera instancia, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido primordial en Cemex, y por eso
hemos desarrollado toda esta cultura de resiliencia desde hace muchísimos años y tenemos una estructura, normas, políticas, procesos instalados para lograr, obviamente, el poder atender las necesidades de nuestro principal grupo de interés, que son nuestros empleados y nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso de manera inmediata es mi respuesta, ¿no? Segundo tema, porque obviamente como empresa nos interesa nuestra continuidad operativa, ¿no? Y el tener esta cultura nos ayuda a, como ya lo dije desde un principio, a tener una respuesta rápida, a saber dentro de nuestro actuar cuáles son nuestros puntos de riesgo, cómo los estamos atendiendo, cómo nos organizamos ante una circunstancia de estas, cómo minimizamos esos riesgos, cómo nos recuperamos, cómo nos adaptamos a las circunstancias y cómo nos transformamos para salir más fortalecidos de las circunstancias, ¿no? Cómo aprendemos de las crisis pasadas y aprendemos de lo que hicimos, pero también de lo que no hicimos, ¿no? Lo documentamos y lo tenemos al día para poder enfrentar este tipo de circunstancias de la mejor manera posible, ¿no? Y tercer tema que yo te diría es porque uno no empieza a ahorrar cuando necesita el dinero, ¿no? O sea, como dice, uno debe ser precavido y tener y no me refiero nada más de temas financieros, económicos, sino uno tiene sus relaciones, sus iniciativas antes de que tengas el agua en la nariz, ¿no? Como dicen. Entonces, necesitamos de manera permanente estar desarrollando nuestras alianzas, tener claras nuestras iniciativas, el tener una solidaridad permanente, digo yo, ¿no? No nada más en los tiempos cuando más se necesita, que obviamente hay que ser solidario, pero el tener esos aliados y digamos, esa carterita llena para poder ocupar de cuando más se necesita, de cuando hay vacas flacas, de cuando tenemos la crisis encima y no estar apenas buscando qué hacer o cómo hacerle, ¿no? Entonces, las alianzas para nosotros ha sido un tema también fundamental y por eso nos encanta participar de la alianza de Arise, porque es ahí donde hemos logrado identificar aquellas organizaciones, empresas con las cuales podemos realmente trabajar de manera colaborativa, de manera inmediata, ¿no? Que estamos ya listos para accionar, que tenemos ya iniciativas en marcha y que obviamente podemos atender la respuesta con ayuda humanitaria de manera más coordinada y articulada, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son, digamos, las tres prioridades que yo te diría de por qué es relevante. Nos interesa estar de manera permanente capacitándonos, mejorando nuestros procesos, empoderando a nuestros colaboradores, desarrollando planes que nos sirvan para accionar más rápido. En fin, lo que nos interesa pues es y siempre va a ser el recuperarnos más fuertes, el recuperarnos más rápido y el recuperarnos de manera colaborativa. Claro, también lo que esta pandemia nos ha traído es que, bueno, pues ha sido una crisis que nos ha afectado a todo que ha afectado a todo el planeta, ¿no? A nivel planetario. No es como a veces sucede, ¿no? Con algún terremoto que es algo muy local, ¿no? Unos incendios forestales, unas inundaciones y demás, y nos ha afectado a escala planetaria. Cemex es una empresa global y ha tenido que responder globalmente, ¿no? A esta emergencia. Me gustaría que nos explicaras, Marta, cómo ha sido esta intervención de Cemex desde su área de negocio responsable a la pandemia. Gracias, Javi, por la pregunta. Mira, como lo mencioné, pues no estaba nadie preparado para una circunstancia, un tipo de crisis como la que estamos viviendo, en donde efectivamente todos estamos siendo afectados en mayor o menor medida, pero todos hemos tenido un impacto, ¿no? Y para lo mismo es que desde hace mucho tiempo nosotros nos hemos venido preparando con toda una estrategia, ¿no? De resiliencia y de manejo de riesgos, ¿no? Para poder de manera, digamos, estratégica
poder tener las diferentes fases que implementamos cuando sucede algo así. La primera, obviamente, es el poder tener toda el foco y la atención posible en la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Ahí es donde empieza todo nuestro sistema, ¿no? En entender bien a nivel mundial cuál era la circunstancia, el tener un monitoreo cercano a todas nuestras unidades de negocio, a todas las bases de datos, en tener una comunicación constante con las autoridades, con nuestros grupos de interés, con nuestros clientes, en fin, para entender el panorama muy bien y tomar las decisiones más acertadas posibles, ¿no? Eso por un lado. El monitoreo, una comunicación constante, se activaron los equipos de rápida respuesta, tanto el global, en donde participamos todas las áreas de la compañía y tenemos una comunicación constante, cuantas veces sea necesario, pero de manera, digamos, contundente 2 veces por semana. Y luego hay equipos de trabajo y luego están los equipos de rápida respuesta local que alimentan al equipo de rápida respuesta global. Eso nos permite, obviamente, atender a quienes van necesitándolo de mejor forma, de manera más atinada. Luego tenemos la respuesta inmediata, ¿no? Que la respuesta inmediata para nosotros siempre es, de manera colaborativa, entender dónde podemos agregar más valor, en donde lo hacemos de manera coordinada y colaborativa junto con organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos, con la academia, con los medios de comunicación. Nosotros desplegamos todo una atención de ayuda humanitaria, ¿no? En donde pudimos apoyar con más de 300,000 despensas de manera inmediata, dotar de más de 600,000 suministros médicos a todos los empleados y a todas las comunidades aledañas, a nuestros clientes. Hemos podido con nuestros transportes sanitizar hospitales y espacios públicos en más de 3 millones de metros cuadrados sanitizados hasta el momento. Con innovación y con rapidez, hemos podido innovar ofreciendo aquí en México, por ejemplo, 9 hospitales prefabricados móviles con la capacidad de 400 camas en diferentes estados de la República. Pudimos documentar rápidamente y fortalecer el tener 55 protocolos de salud y seguridad que compartimos con todas el público. Están abiertos, están en nuestra página para que otros los puedan consultar. En fin, muchas acciones de manera con nuestra capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Que tenemos instalado y atendiendo muy bien y monitoreando lo que más se necesita. Ahorita todavía seguimos en algunas partes con esta etapa de respuesta, porque como bien sabes, todavía estamos viviendo de esta crisis. Sin embargo, también ya estamos en la fase de reactivación, apoyando de diferentes formas. Seguimos obviamente con los protocolos, seguimos trabajando con la industria de la construcción para compartir los comportamientos que salvan vidas en los trabajadores de la construcción, trabajando de manera colaborativa con los gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, en la reactivación, trabajando apoyando a pequeñas y medianas empresas, en fin, mucho también ya en esta fase de reactivación, viendo de qué manera también con nuestro expertise, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestros recursos, viendo de qué manera podemos seguir apoyando a la empresa, a los clientes, a los colaboradores y a las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, trabajando pues activamente de manera colaborativa, tanto interna como externamente. Ese ha sido, digamos, nuestro motor siempre, hacerlo de manera colaborativa para poder tener un mayor impacto y bueno, con los oídos siempre muy abiertos viendo dónde podemos agregar más valor. Claro, la pregunta también, bueno, era colación para que la gente conociera. Yo creo que vamos a poner en la descripción del audio pues esta página donde pueden encontrar todos estos recursos, ¿no? Porque como bien comentabas también al principio, de uno de los objetivos también de Arise, ¿no? Es el de compartir, ¿no? El de poner a disposición pues estas buenas prácticas, ¿no? Ya no solamente también, por supuesto, pues
dar a conocer las que hace Cemex, sino también las que hacen otras tantas empresas y organizaciones de la sociedad civil y gobiernos alrededor del mundo, pero pondremos en concreto también esta página para quien si alguno de los escuchas, de nuestros escuchas, está interesado en conocer estos protocolos, pues los pueda leer y los pueda analizar y estudiar, ¿no? Por si los puede luego tropicalizar. Marta, no sé si quieras agregar alguna cosilla más. Yo sí tengo una última pregunta, aprovechando toda esta experiencia que tienes en el campo de negocios responsables, es sobre, yo sé que todavía quedan, como bien has dicho también, estamos en medio estamos viviendo, ¿no?, con la pandemia, y quedan muchos aprendizajes todavía que sacar, pero no sé si con esta experiencia que tú tienes crees o nos podrías ayudar un poco a vislumbrar hacia dónde van los negocios responsables después de un episodio como este que está siendo la pandemia por coronavirus. Pues mira, yo creo que todavía estamos viviendo un periodo de transición. Difícilmente sabremos al día de hoy saber en dónde va a terminar y cómo va a terminar todo esto. Estamos en la transición de lo que llaman esta nueva normalidad, pero es una nueva normalidad que todavía ni hemos visto, porque esto todavía no termina, ¿no? Entonces, yo lo que sí diría, y que creo que independientemente de lo que suceda, es que esto llegó para transformarnos, y ojalá que todos tengamos muy, muy, muy claro el que esta transformación nos invita a ser unos líderes conscientes, a entender muy bien que hacia adentro y hacia afuera hay que seguir trabajando, en que hay que acelerar el paso para tener interiorizado protocolos, esquemas de trabajo distintos, en el que, insisto, independientemente de la nueva normalidad que estemos viviendo, tenemos que siempre tener el foco en las personas, ¿no? Independientemente de lo que suceda o de las crisis que sigamos viviendo, si el foco son las personas, vamos a aprender a escucharlas, vamos a aprender a trabajar de manera colaborativa entre todos, vamos a aprender a priorizar y a decidir en dónde donde en los sistemas de cada temática es donde más se necesita invertir en nuestro esfuerzo, en dónde poner nuestros talentos y compartirlo con los demás, en dónde hace falta acelerar el paso, ¿no? Si ya estábamos viviendo como mundo, como país, grandes retos, esta pandemia pues ha exacerbado algunos de ellos. Decía la CEPAL el otro día que si no aceleramos el paso vamos a retroceder como 13 años, ¿no? Y pues yo creo que es momento de entender muy bien que hay que ponernos manos a la obra, que esta crisis no nos debe paralizar, que tenemos que escoger definitivamente nuestras batallas, pero que tenemos que hacerlo de la mano junto con otros aliados que nos pueden permitir tener otros lentes y otras miradas, que tenemos que ser incluyentes, que tenemos que ser preventivos para realmente desarrollar esta capacidad de resiliencia. Así que todavía no hemos visto hacia dónde termina todo esto, pero lo que sí te puedo yo decir es que ha despertado muchas conciencias, y eso me da mucho gusto, que ha desarrollado esta necesidad de que todos tengamos ese propósito más allá, el que podamos participar de estos ecosistemas temáticos y que podamos entender que nuestro negocio puede seguir siendo sostenible, siendo incluyente y siendo resiliente en la medida que podamos también tener un impacto positivo en los demás. Así que ojalá que esta crisis que estamos viviendo nos sirva como una gran oportunidad para transformar nuestras visiones y poder seguir trabajando de manera colaborativa para no dejar a nadie atrás. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias por esta última aportación a mi pregunta. No sé si quieras agregar alguna cosilla más antes de despedirnos. No, agradecer a todos tus escuchas y decirles que estamos a sus órdenes. Como bien lo dices, compartimos la página de cemex.com, también la de arraiz.mx, pero también compartirles la página del Pacto Mundial México, en donde estamos
poniendo al servicio de todos mejores prácticas, donde hay herramientas para todas las empresas interesadas, donde compartimos los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible que hoy en día pues se vuelven y siguen siendo nuestra ruta, nuestra brújula para poder enfocar nuestras energías. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, a sus órdenes en las diferentes plataformas donde me toca participar. Claro que sí. No, en la descripción de este podcast pondremos los enlaces a todas estas páginas para quien, bueno, pues esta pandemia pues le haya abierto un poquito más la mirada hacia el tema de los negocios responsables, de la sostenibilidad, la responsabilidad social, bueno, pues pueda encontrar, ¿no?, esa hoja de ruta ya hecha, ¿no? Y que no tiene que inventar el hilo negro, por supuesto que no. Y colaborar, por supuesto, ¿no? También, a pesar de la distancia física que tenemos que tomar, la distancia social, no, al revés, tiene más, hay que abandonar la distancia social, acercarnos más para poder salir juntos de esto mucho más fuertes. Marta Herrera, directora corporativa de Negocio Responsable, presidenta de Pacto Mundial México, presidenta de Arise México y copresidenta de Arise a nivel mundial, recientemente escogida. Muchísimas gracias por abrirnos la webcam de tu casa, atender a esta entrevista de valor compartido. Gracias a ti, Javi, gracias a todo tu equipo y por favor síganse cuidando todos. Todavía hay que seguir promoviendo los comportamientos responsables y los comportamientos que salvan vidas. Sigamos trabajando siendo responsables. Gracias. Igualmente, Marta, muchas gracias. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.